Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. El día de hoy, nuestro tema para exposición es métodos de MongoDB. En esta exposición nos enfocaremos en las operaciones CRUD, que son las operaciones más básicas para interactuar con cualquier base de datos, ya sea crear, leer, actualizar y eliminar documentos dentro de las colecciones de MongoDB. Veremos cómo estas operaciones se realizan mediante métodos específicos como el insert one, el find, el update one y el delay one. Y cómo MongoDB facilita la gestión eficiente y atómica de todos los datos, incluso así creando colecciones automáticamente como si ni siquiera hubiesen existido anteriormente al insertar documentos. Empezando por la creación, ya sea Create Collection de MongoDB, este método sirve para crear manualmente una colección dentro de una base de datos. De esta forma, MongoDB crea automáticamente al insertar un documento. Es útil cuando deseas aplicar configuraciones entre esas. Aunque cuando se suele usar Collection, puedes permitir de MongoDB que cree la colección automáticamente usando el Create Collection, que te permite, primero, establecer tamaños máximos, ya sea de una cantidad máxima de documentos, o normalmente definir o validar los datos del mismo. Segundo, creando colecciones especiales como el Carpet Collection. Estas son de tamaño fijo, donde estos documentos son más antiguos y se suscriben. Tercero, automáticamente agrega dentro del mismo los validadores del esquema, aunque hay que tener claro que MongoDB es no SQL, es decir, es un esquema flexible. También se puede forzar ciertos campos que existan y tengan tipos específicos. A continuación, también tendríamos los ejemplos, ya sea que crear la colección es simple, sin especificación especial. Esto es lo mismo que dejar que MongoDB la cree y la haga automáticamente, pero aquí las definiciones las pone uno por medio de DB Creation Productos, es la primera parte. La segunda es crear la colección Capet. Hacemos una Create Collection, después un Capet, un Size y un Max. Esta hay que tener en claro, eso sí, que esta colección elimina automáticamente los documentos más antiguos cuando alcanza su límite. Preguntas científicas. Bueno, MongoDB insert one inserta un solo documento. Es una colección, mientras que el insert many inserta varios documentos o a la vez. El insert one se utiliza normalmente para agregar solo los registros. Mientras hay que tener en claro, cierto, ¿no? Que el insert many es eficiente para insertar conjuntos de datos mucho más grandes. A continuación, mi compañero. Buenas, profe. Me llamo Kevin Sosa. Voy a hablar sobre el Insert One y el Insert Many. En el Insert One, este método inserta un solo documento en una colección. Es de, es de acuerdo para agregar registros individuales a la base de datos. Devuelve información sobre el documento insertado, incluso su ID. Ejemplo, podemos tener dbcollection.insert1 name car age 15. En el Money, este método inserta una matriz de documentos en una colección. Es más eficiente que usarlo en el One varias veces para insertar múltiples documentos. Devuelve la información sobre todos los documentos insertados, incluso su ID. En el ejemplo tenemos db.collection.insertMoney
name, paper, age 25, coma, name, pen, age 50. Para el siguiente voy a hablar sobre para qué se usa el find en MongoDB. En MongoDB, en el método find, se usa para consultar documentos dentro de una colección. Es equivalente a un select en base de datos relacionales y permite recuperar documentos que cumplen ciertos criterios. Por ejemplo, obtener todos los documentos de la colección de usuarios. Puede ser un ejemplo db.usuario.find. También puedes buscar documentos con condiciones en JSON, que es db.usuario.find, nombre Juan. Ese es el ejemplo. El método, voy a hablar sobre el método update one. En el método update one, actualmente el primer documento que coincide con un filtro especificado. El método toma dos parámetros. Finder, documento que especifica los criterios de la actualización. El filtro que usa para buscar coincidencia en los documentos de la colección que se debe actualizar. El documento Finder debe ser un documento de consulta válido. Y el update, documento que especifica las operaciones, la actualización y que se van a realizar en los documentos consistentes. El documento update debe ser un documento de consulta válido. Muchas gracias. Al siguiente, mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Pablo Molina y yo voy a continuación explicar un poco los ejemplos que están mostrados aquí. Como bien podemos apreciar en la primera imagen, tenemos lo que es cambiar el nombre, bueno, cambiar la edad de Carmen. ¿Ya? Entonces, en esta primera sección se muestra un documento JSON que representa al usuario Carmen Miranda y los campos que incluyen ID de nombre, email, edad, establecida en 32, la dirección, hobbies y activos. Este es el estado del documento antes de la actualización. En la segunda tenemos la declaración de actualización. Esta muestra el comando MongoDB utilizado para actualizar el documento. Tenemos a dbusuario, que es el que especifica el que estamos operando en usuarios colección. Tenemos el update one, que este es el método utilizado para actualizar un solo documento que coincide con los criterios. Luego tenemos nombre Carmen Miranda. Esta es la parte del filtro o la consulta que indica a MongoDB que busque el documento cuyo nombre campo sea Carmen Miranda. Y luego set edad 33, que este es el operador de actualización. Que set es el que se utiliza para establecer el valor de un campo. En este caso, bueno, se va a actualizar el edad campo 33. Y en la tercera, la anterior compañero, en la tercera tenemos ya el documento actualizado. Ya, en esta sección muestra el documento tras aplicar la declaración de actualización y en la cual podemos observar claramente que le da campo Carmen Miranda se ha modificado correctamente del 32 al 33, lo que demuestra que el Update One operación funcionó correctamente. La siguiente. Bueno, el método UpdateMany actualiza todos los documentos que coinciden con un filtro especificado. El método siempre toma dos parámetros. Filter, que es el documento que especifica los criterios de la actualización. El filtro que se usa para buscar coincidencias con los documentos de la colección eh, que se debe actualizar. El documento filter debe ser un documento de consulta válida. Y tenemos el update, que es el documento que especifica las operaciones de actualización que se van a realizar. Update debe ser un documento de consulta válida. Sí. Ya. En este documento de aquí tenemos dos imágenes. Ya. En la primera podemos observar que muestra la sección de los documentos JSON de una colección. El primer documento pertenece a Joel Murillo, con edad establecida entre 26 y activo establecido en false. El segundo documento pertenece a Carmen Miranda, con edad Z 33 y activo set false. El objetivo aquí es que se cambie el activo campo para true documentos específicos. Y en la segunda tenemos la actualización de la condición. Ya, en esta segunda
se presenta el comando de MongoDB para realizar la actualización, como db usuarios, que especifica los usuarios de colección, el update many. Este es el método utilizado para actualizar todos los documentos que coinciden con el filtro proporcionado. Y en este caso tenemos edad C39, que es el filtro o la consulta. La edad es en la que se dirige el campo de edad. El C39, que es el operador de consulta de comparación. Y el set, que significa menor que, por lo tanto, este filtro selecciona todos los documentos donde la edad campo es menor que 39. Y de ahí tenemos a set activo true, que este es el operador de actualización que se utiliza set para cambiar el activo campo y true para todos los documentos coincidentes. Y por último, tenemos esta imagen que sirve como paso de verificación para la operación de actualización de MongoDB anterior, mostrando específicamente el estado de los documentos después de que update main se ejecutó el comando. Tenemos, por ejemplo, el contexto, en el texto donde tras aplicar la sentencia verificamos que el campo se actualizó correctamente e indica claramente que en esta imagen muestra el resultado de la acción anterior. Tenemos los documentos actualizados, en lo que las dos imágenes muestran a los dos documentos de JSON, que son los mismos del ejemplo anterior, pero ahora con sus activos campos modificados. El documento John Murillo, de edad 26, que es menor que 39, el activo true, este campo ha cambiado exitosamente de false a true, y el documento de Carmen Miranda, que tenemos a la edad 33, que también es menor que 39, al activo true, que este campo también se cambió de manera exitosa de false a true. Y bueno, en conclusión, podemos decir que dbusuario.updateMany, edad C39 y set activo true, comando del paso anterior, funcionó con éxito. Los documentos de Murillo y Carmen Miranda, con edades inferiores a 39, activos utilizaron correctamente su campo a true. Y esto demuestra la eficacia que puede usar add many a una condición de consulta para modificar varios documentos en una sola colección de MongoDB. Buenas noches, compañeros. Profesor, buenas noches. Mi nombre es John Díaz y en este caso yo le voy a hablar sobre el del Delete One y Delete Many. En MongoDB, Delete One y Delete Many son métodos para eliminar documentos de una colección. Delete One elimina el primer documento que coincida con el filtro especificado, mientras que Delete Many elimina todos los documentos que coincidan con el filtro. En este caso, Delete One elimina un solo documento que coincida con el filtro especificado. Si hay varios documentos que coincidan con el filtro, solo se elimina el primero que se encuentre y devuelve un objeto con información sobre la operación, incluyendo el número de documentos eliminados, que entre paréntesis siempre pueden ser entre 1 o 0. Delete Many elimina todos los documentos que coincidan con el filtro especificado y es muy útil para eliminar múltiples documentos a la vez. Y en este caso también como eliminar todos los documentos de una categoría específica, ya que devuelve un objeto con información sobre la operación, incluyendo el número de documentos eliminados. Aquí tenemos unos ejemplos y que donde supongamos que tienes una colección llamada usuarios y quieres eliminar el primer usuario cuyo nombre es Juan, que en este caso utilizaría el db.usuario.deleteOne, delete one, nombre, entre comillas, Juan, para poder eliminar el nombre, ya que este comando siempre va a ser para eliminar solo el primer documento donde el campo nombre sea Juan. En el segundo ejemplo, si quieres eliminar todos los usuarios que tengan menos de 30 años en la colección de usuarios, colocas edad y la edad que deseas en este caso eliminar, ya que este comando eliminará todos los documentos donde el campo de edad sea menor que 30. Y esa fue nuestra presentación del día de hoy. A continuación, mi compañero Kirumbay. Buenas noches, ingeniero. Bueno, teniendo en cuenta que el grupo estuvo conformado por mi persona, Michael Elías Quirumbay Franco, Kevin Sosa, Pablo Molina y John Díaz. Y dando una breve conclusión de que MongoDB
es una base de datos no SQL orientada a un documento que ofrece una gran flexibilidad y escapabilidad para el manejo de datos. Estas operaciones CRUD, ya sea que integren el create rate, el update, el delete, hay que tener en claro que son fundamentales para interactuar con base de datos, permitiendo crear consultas, modificar, eliminar documentos dentro de varias colecciones. Eh, Sin más que decir, MongoDB nos asegura la automaticidad del nivel de documento y permite realizar consultas modificadas precisas. Dado que gracias a este modelo flexible y eficiente, MongoDB es ideal para aplicaciones que requieren alto performance y escalabilidad en la gestión de los datos. Muchas gracias, ingeniero. Tenga buenas noches.